A cada uno de nosotros. Todo aquel que le ha recibido tiene un llamado para poder compartir ese amor, para poder compartir su palabra, para poder llevar ese evangelio que cambia al ser humano. Ningún hombre, ninguna religión puede transformar nuestro corazón. El único que lo hace se llama Cristo Jesús. Cuando Cristo entra a nuestros corazones, amados hermanos, todo sale de nosotros. Todo lo malo tiene que salir de nosotros porque entra la luz. Esa luz verdadera alumbra nuestro interior y esa luz verdadera nos hace ser hijos de Dios. Como hijos amados, bendito sea Dios. Vamos a estar compartiendo, amados hermanos, y estar aprendiendo de la palabra. No sabemos la palabra, pero aquel que es poderoso y nos hace comprender esta palabra y nos hace entenderla conforme a su bendita misericordia. No porque nosotros seamos mejores, no porque seamos mejores que ustedes, amados hermanos. El mejor se llama Cristo Jesús. Hemos sido hechos por Él para que nosotros le sirvamos en esta tierra. Dios nos hizo a nosotros, a cada uno de nosotros nos ha hecho para que le alabemos, para que le glorifiquemos. Bendito sea Dios. Todo el ser humano, Dios lo hizo con un propósito. Y es que nosotros seamos una alabanza viva para Él. Pero sabemos que todo eso, amados hermanos, cambió cuando hubo la transgresión en el Edén. Todo eso cambió cuando el hombre pecó. En cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces fue enviado un Redentor, un Salvador, y ese Salvador se llama Cristo Jesús. Amén. Todo aquel que recibe a ese Salvador, todavía no le ha recibido, todavía necesita recibirle. ¿Por qué? Para los que están en Cristo no hay condenación. Dice la palabra en Romanos 8:1, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Estos son, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Bendito sea Dios. Cuando andamos conforme a ese Espíritu, amados hermanos, es cuando andamos obedeciendo el Espíritu de la palabra. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, amados, nosotros venimos a obedecer no por nuestras propias fuerzas, sino por las fuerzas del Espíritu que Él nos ha dado. Por eso el apóstol Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero que me acompañen, amados hermanos, y que abran sus sagradas escrituras. Vamos a estar aprendiendo en la epístola de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3. Bendito sea Dios. Vamos a leer unos cuantos versículos allí y vamos a estar aprendiendo. Capítulo 3, versículo 3 al 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 3 al 9. Todo sea para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Bendito sea Dios. Estamos ahí, póngase de pie cuando esté allí y diga un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios la leemos tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice amén. Amén. Gloria a Dios. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros principios. Bendito sea Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Pueden sentarse, amados hermanos. Vamos a estar meditando en esta. Bendito sea Dios. Aquí podemos ver que estamos hablando con hijos. Todo aquel que le ha recibido, todo aquel que tiene a Cristo en su corazón, todo aquel que ha recibido a nuestro Señor, también como su Señor y también como su Salvador. Pero aquel que no le ha recibido, bendito sea Dios, porque nadie puede obedecer sin antes recibirle. Nadie puede venir a la obediencia del Maestro sin antes recibirlo como su Señor y como su Salvador. Por eso dice la palabra que todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica.
Así como Él es puro. ¿Quién es puro? ¿De quién está hablando la palabra? De Cristo Jesús. Está hablando de nuestro Señor. Que todo aquel que tiene a Cristo se aparta del pecado. Amén. Todo aquel que ha recibido a Cristo se aparta del pecado, como dice Timoteo, bendito sea Dios, 2:19. Y teniendo este sello, Dios conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo aquel que tiene a Cristo tiene que apartarse, tiene que marcar una diferencia entre lo inmundo, entre lo santo y lo impuro. Tiene que marcar una diferencia. Si yo he nacido de nuevo, he nacido del Espíritu, yo tengo que andar como nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas, no solamente algunas. Las cosas viejas pasaron, dice, y todas son hechas nuevas. Amén. ¿Quién las ha hecho nuevas? Cristo Jesús. Porque Él ha entrado en la... ¿Qué es Cristo? Amén. La única roca donde tenemos que fundar nuestra casa se llama Cristo Jesús. Amén. Por eso la palabra dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, de esta esperanza que está hablando aquí, es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza de la salvación. Vamos a ir a ver un versículo. Segunda de Pedro. Acompáñenme. Bendito sea Dios. El que no pueda ir conmigo, pues vaya anotando para que después, si vamos a leer. Dice la palabra. Pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en el cual mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él. Nosotros esperamos esos cielos nuevos. Nosotros no somos de aquí. Está diciendo, ustedes no son de la tierra. Están esperando una ciudad. Están esperando la nueva Jerusalén. Están esperando cielo nuevo y tierra nueva. Como ahí mismo dice también que todo esto será destruido. Todo esto será destruido. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón de la noche. Dice, los cuales los cielos pasarán con grandes estruendos y los elementos ardiendo serán deshechos. Toda esta tierra será deshecho. Por eso el cristiano verdadero, el que ha recibido a Cristo, no tiene la mirada puesta en esta tierra. Porque aquí todo va a ser destruido. Y el que no se arrepienta también donde va el Satanás y sus demonios. Al lago de fuego. ¿Por qué? Por el único hecho de no recibir al Hijo de Dios. De no reconocerlo como su Señor, como su Salvador. Lo único que tiene que hacer el ser humano es reconocer su pecado. Reconocer que soy un pecador, reconocer a aquel que fue a la cruz del Calvario a morir, a pagar por el pecado suyo y por el mío. Cuando yo estoy reconociendo que Él es mi Salvador. Pero si yo digo que no tengo pecado yo, me estoy mintiendo a mí mismo y no necesito un Salvador. Amados hermanos, por eso es necesario que nosotros, dice, que tenemos esa esperanza. ¿Cuántos tenemos una esperanza? Amén. Los que no tienen, ¿cuándo? Cuando la aplicamos a nuestra vida. Amén. Usted puede tener champú allí, si no se baña, si no lo usa, no lo limpia. La palabra nos limpia. ¿Cuándo? Cuando la aplicamos a nuestras vidas. Amén. Hijos desobedientes, dice, nosotros anduvimos en ese tiempo. En otro tiempo anduvimos en eso, como hijos desobedientes, pero ahora ya no. Andamos en la luz y esa luz alumbra nuestro corazón. Vamos a ver Corintios, 7:1. Vamos a estar leyendo. Bendito sea Dios. Siempre tratamos de hacerlo así para que podamos entender. Porque si yo solamente les hablo, no van a entender. Pero la palabra nos quita el velo del corazón y de los ojos también. La palabra de Dios es la única que puede hacernos ver. Porque éramos ciegos, así como el ciego Bartimeo dijo, era ciego, pero ahora puedo ver. Amén. Bendito sea Dios. 7:1 Corintios, 2 de Corintios 7:1. Dice la palabra, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos. Mire, nos manda a limpiarnos, nos manda a purificarnos de toda contaminación, de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor. ¿Cuál es el temor? Dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría, Jehová. Cuando usted está obedeciendo la palabra, ¿es usted una temerosa? Usted es un temeroso de Dios. Porque está obedeciendo la palabra. Pero si usted se llena la palabra, se la sabe del Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
y no aplica esa palabra, usted puede... Nosotros, amados hermanos, como hijos amados, como hijos obedientes al Padre Celestial, obedezcamos su palabra. La obediencia. Hijos obedientes. No desobedientes, sino obedientes. ¿Para qué? Para que podamos santificarnos en su palabra. Limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Contaminación de carne, amados hermanos. La carne nos contamina de muchas formas. Habló mi hermana de algunas que nos contamina. Dice adulterio, fornicación. Dice 1 Corintios capítulo 6 en adelante, dice que todo otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, pero la fornicación en el cuerpo. Es necesario que nos apartemos de toda inmundicia. ¿Por qué? Como conviene a santos. ¿Santos por su propia fuerza? No. Santos porque Cristo nos santifica. Cristo nos purifica. Cristo es. Allá en Mateo 5:8, si no me equivoco, alguien que me corrija. Bienaventurado, dice, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio corazón. ¿Con qué limpiará el joven su corazón? Con la palabra del Señor. Su palabra nos limpia. Entonces, mis amados, aquí nos está llamando, si tenemos esa esperanza en Él, de ir al cielo, de ir a la patria celestial, apartémonos del pecado. Él ya pagó por los pecados. Él ya pagó, amados hermanos, por los pecados. ¿Qué debemos de hacer ahora? No seguir pecando. Porque más adelante va a ver por qué. Porque dice que el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Es fácil. Si yo ando, amados hermanos, yo sí digo que soy hijo de Dios y yo peco, de ahí le digo, Señor, perdóname por este adulterio. Amén. Entonces no solamente se trata de confesar mi pecado, yo pequé y volví a hacerlo. No, se trata de apartarlo, apartarse del pecado. Si era un ladrón, ya no volver a robar. Dice la palabra de Dios, no me recuerdo en qué capítulo, pero dice, el que robaba, no robe más, sino trabaje con sus propias manos para que tenga que compartirlo con los que padecen necesidad. Entonces es algo, amados hermanos, que debemos de apartarnos de todo eso, todo lo que nos contamina. El cuerpo no lo usemos como ocasión para pecar. Amén. No debemos de utilizarla para pecar, sino para apartarnos, para tener el valor, porque no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de fe, de amor y de dominio propio. El Hijo de Dios tiene dominio propio. Cada uno que ha recibido a Cristo tiene dominio propio. ¿Qué debe de hacerlo? Ejercitarlo. El ejercicio. Hebreos 1:3. Gloria a Dios. Bienaventurados los de limpio corazón. Hebreos 1:3. Dice la palabra, en el cual dice su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bendito, pero sigo pecando. Sigo con mis pensamientos pensando cosas malas. Sigo en mi corazón. Dice la palabra de Dios que el que no ama a su hermano es un homicida. Y los homicidas no tendrán parte en el reino de Dios. Ninguno, amados hermanos. Entonces, aquí la palabra está bien clara. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen de nosotros mismos, ni aún muriendo crucificados, podemos pagar el precio de nuestra salvación. Solamente lo pudo hacer Cristo Jesús por toda la humanidad. ¿Por qué? Porque no hay pecado en Él. Y si en Él no hay pecado y tenemos esa esperanza, apartémonos de iniquidad. Apartémonos y santifiquémonos. Consagrémonos para Él. Aleluya. Porque no somos de esta tierra. Somos de la patria celestial, como dice Pedro, la cual viene la nueva Jerusalén. Cielos nuevos y tierra nueva. Hay que preocuparnos por la vida eterna, no por esta vida temporal. ¿Cuánto tiempo va a vivir usted? No sabe, ¿verdad? Ni yo tampoco. No sabemos. Pero lo máximo que puede vivir el ser humano son 80, 100 años.
Y tenemos, dice la palabra de Dios, que tenemos una vida eterna, donde mora la justicia. Entonces debemos de preocuparnos por la vida eterna. La vida eterna es algo eterno. El castigo será eterno. La gloria que tengamos con Cristo será eterna. Amén. Los que tienen a Cristo serán glorificados con Él. El Padre los glorificará a ellos también a nosotros. Porque hemos seguido los ejemplos de nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor, nuestro todo. Nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Mesías, Emanuel, como usted le diga, como la Escritura lo menciona. Él es nuestro todo. Dios para poder darnos esa salvación a nosotros. Con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la de los siglos, se presentó una vez aquello que me aleja de la presencia, de la voluntad del Cordero de Dios. Bendito sea Dios. Todo aquel que permanece dice en él. ¿Por qué? ¿Por qué no peca? No está diciendo que no tiene pecado. Todo aquel dice, el deseo de matar, ¿de dónde sale? De mí sale, ¿verdad? De mi corazón. El deseo de robar, ¿de dónde sale? ¿O soy yo? El pecado está en mí. El pecado mora en mí, del mal. Como dice la oración, Padre nuestro, líbrame del mal. ¿Por qué dice que líbrame del mal? Porque el mal está en mí. El problema es cuando usted lo consuma, lo hace. Usted se hace voy a hablar. Entonces, llenémonos de la palabra. Llenémonos de Cristo. Para que lo que abunde, dice que correrán ríos de agua viva dentro de nosotros. ¿Y cuáles son los ríos de agua viva? La palabra. Este es el agua de vida. Este es el agua viva. Aquí está el agua de vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy el agua de vida, dijo Cristo. El verbo es la palabra. El verbo es nuestro Señor. La palabra de Él. Bendito sea Dios. Todo aquel dice que permanece en Él, no peca. No practica el pecado. No se deleita en pecar. Si cometió un error, le dice, está dolido en sí mismo. Señor, perdóname. No lo vuelvo a hacer. Como aquel hijo que digamos, nadie lo obliga a uno a pecar. Uno mismo. Dice la palabra en Santiago, 1 del 15 en adelante, dice que uno mismo es seducido y atraído y seducido. Y dice que, y cuando viene a consumar, voy a leerlo. Santiago 1. Bendito sea Dios. Si me lo encuentra alguien, me lo lee, por favor. Santiago 1, 14. Amén. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia después da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Aquí podemos ver, mire, como dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. A veces personas dicen, estamos pasando una dificultad que no nos lleva a pecar. Ahí sí, es de parte de Dios. Pero cuando algo nos lleva a pecar, no es de parte de Dios, sino de parte de nuestros deseos. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué quiere decir concupiscencia? Deseo. Su propio deseo, dice, es atraído. ¿Cómo? Atraído, le gusta. Es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Después que nos hemos enamorado del pecado, venimos y lo hacemos. Lo conquistamos primero y después lo hacemos. Es como un embarazo. Aquí lo está diciendo como un embarazo. Primeramente, entonces la concupiscencia, después dice que ha concebir, digamos, ha sido engendrado el pecado, da a luz el pecado. Entonces cuando llega el pecado y es atraído, entonces usted lo hace, ya dio a luz el pecado. El deseo que había en su corazón fue consumado, no nos incita, no nos, digamos,
no nos da fuerza para que digamos que vayamos, sino el deseo en nosotros. Por eso debemos de estar siempre con la palabra. Porque esta es la espada que tenemos para pelear. Amén. La espada de la fe, que es la palabra de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestros propios pensamientos, a veces somos presa. Presa del pensamiento para poder ir a pecar. Pero nosotros ya no practicamos el pecado. Bendito sea Dios. Hijitos míos, mire, está hablando con los hijos. Usted es un hijo, usted es una hija, amén. Hijitos míos, dice, estas cosas os escribo. ¿Para qué? Para que no pequéis. Y si alguno, mire, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. Entonces, si usted se equivocó y usted hizo algo malo, tiene un abogado. Abogado tenemos, dice. Bendito sea Dios. Abogado tenemos, ¿para con quién? Para con el Padre. A Jesucristo. No es para que se quede allí como, digamos, podemos ver el hijo pródigo. Él no se quedó, él no pertenecía al charco. Él no pertenecía donde estaban los marranos. Él volvió. Y le dijo, Padre, sé que no merezco ser llamado tu hijo, pero perdóname. He pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. Perdóname. ¿El Padre lo recibió? Sí lo recibió. ¿Por qué? Porque vio el arrepentimiento de él. Iba arrepentido. Pero es necesario un arrepentimiento verdadero. Dice la palabra. Y esto sabemos, dice, que nosotros le conocemos. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos? Si guardamos sus mandamientos. Amén. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, oiga, el que guarda, el que obedece su palabra, mire qué maravilloso. En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Está, digamos, dice el Padre Celestial. ¿Cómo anduvo Cristo? Predicando la palabra del Padre. Es necesario, él dijo, que yo haga mi comida y mi bebida, dijo, es que practique, es que lleve la palabra de mi Padre. Es que complazca a mi Padre. Así nosotros. ¿Cómo lo complacemos? Con obediencia. ¿Cómo le damos culto a Dios? Cuando cantamos aquí, cuando nos reunimos y cantamos, no. La obediencia. Y ahora viene, dice la hora, donde los verdaderos adoradores, le dijo a la mujer, ustedes adoran en Jerusalén, nosotros adoramos en este monte. Jesús le dijo, créeme mujer, le dijo, que la hora viene, que los verdaderos 12:1, hermanos, por la misericordia de Dios, presenten su cuerpo como sacrificio vivo, santo, el culto racional, la adoración a Dios. ¿Cuándo? Cuando nos presentamos como vivos de entre los muertos. Estábamos muertos, ahora somos vivos. ¿Para qué? Para glorificar a Dios. Para que en este cuerpo no... 4, 7 al 12. 7 al 12 dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. Nadie ha visto a Dios. Unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor. Lo único, amados hermanos, dice la palabra, dice el apóstol Pablo allá en Corintios, las profecías, las lenguas pasarán, dice. Significa, amados hermanos, también predicar la palabra delante de Dios. Él aprueba todo eso. Pero alguien dice que aquel que detiene con injusticia la verdad, ese también tendrá su parte. Romanos, dice el apóstol Pablo, dice que la verdad, dice, el que hace justicia es justo. El que hace justicia es justo. Bendito sea Dios.
El que hace justicia es justo, como Él es justo. Bendito sea Dios. Vamos a leer primera de Juan, capítulo 2, versículo 26 al 29. La acción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera. Usted puede comprobar si leemos avergonzados. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Aquí podemos ver, amados hermanos, es necesario. Dice, para que no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Cómo debemos de andar? En justicia, haciendo lo que es justo. Y yo creo que es justo obedecer a la palabra de Dios. Creo que es justo. Es justo. Pero si estamos desobedientes, estamos siendo injusticia. Estamos en la injusticia. Entonces, para ser justo, debemos de primeramente recibirle a Él, tomarlo y decirle, Señor, reconozco que soy un pecador. Reconozco mi pecado y reconozco que necesito de un Salvador. Y allí deposita su Santo Espíritu. Que Él venga a morar en su vida. Dice Cristo también allá en 14:23, dice, todo aquel que obedece mi palabra, dice, vendremos a Él, viviremos y haremos morada con Él. Andarán con nosotros, caminarán con nosotros. Pero es necesario, amados hermanos, que podamos entender y comprender lo que Él nos está hablando. Lo que la palabra nos dice. Bendito sea Dios. Vamos a leer Ezequiel, capítulo 18, versículos 5 y 9. Ezequiel, perdón, 18 dije, ¿verdad? 18. Ezequiel 18, 5 y 9. Algo que vamos a leer ahí de algo de la injusticia y todo eso también. Ezequiel, bendito sea el Rey. 18, 5 al 9 voy a leer. Bendito sea Dios. Alabado sea el Cordero. Bendito sea nuestro Padre eterno. Dice, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere, dice, sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, sino, dice, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere, dice, a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere de su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, y hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. En mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Ahí está, lo menciona algo de lo que es injusto, ¿verdad? Nos está mencionando, y de ahí nos dice lo que podemos hacer. Dice que no preste interés, ni tome a usura, que de la maldad se aparte, dice, se retrajere su mano, quite su mano de la maldad, que está diciendo. Dice, hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre. Podemos ver aquí está hablándoles a los que están en los magistrados también. Aquí está hablándoles a los jueces, que a veces son injustos. A veces, digamos, ponen condenas injustas a las personas también. Aquí podemos ver también, y nosotros, amados hermanos, debemos también, dice la palabra de Dios, alimentar al huérfano, dice, darle del pan, darle de comer. Y todo eso nace. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Si lo hacemos sin Cristo, solamente es una obra de caridad. Pero si Cristo vive en nosotros, todo es para la gloria y honra del Señor. Y no lo hago porque yo quiero, sino que lo hago porque Cristo vive en mí. Porque Él vive en nosotros. Bendito sea Dios. Jesús dijo en Mateo 25 que el que le da al pobre, me da a mí, dijo. Es como que a mí me dé. Así dijo Jesús. Es del 36 al 40, 25, 36 al 40. Ahí podemos leerlo también, Mateo 25, 36 al 40. Bendito sea Dios. Vamos a seguir entonces. Dice la palabra en el 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En el 9, 3:9 de primera de Juan. Y vamos a leer 5:18
de Primera de Juan para que usted pueda ver ahí también. 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Le va a presentar las ofertas, pero no puede tocarlo. Lo va a andar zarandeando como león rugiente, pero no puede tocarlo. Dice que el enemigo anda como ¿cómo? Como león rugiente buscando, dice, ¿a quién? Devorar. Pero si usted es nacido de Dios, va a andar ahí. Puede andar alrededor suyo, pero no lo va a hacer caer. ¿Por qué? Porque es nacido de Dios. Porque Dios permanece en usted. Porque tiene un espíritu más fuerte que su carne. Eso es lo que quiere entender. Hay un espíritu más fuerte. ¿Por qué dijo Pablo que todo lo puedo en Cristo? Porque Cristo vivía en él. Mas no vivo yo. Cristo vive en mí. Si usted puede decir que Cristo vive en usted, entonces usted puede apartarse del pecado. Puede apartarse de la iniquidad. Pero hay gente que dice, cuando le conviene, dice, todo lo puedo en Cristo, dice. Quiero comprarse un carro bueno, todo lo puedo en Cristo, por fe, dice. Pero cuando dice la palabra, sé santo como yo soy santo, dice, no, eso es imposible. Por no decir por fe. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible para Dios. Él puede hacerlos, amados. Solamente debemos de entregarnos por completo. Entregarnos a Él por completo. Vamos a leer el último versículo y ahí culminamos. Acompáñeme, Primera de Pedro 1:17. Primera de Pedro 1:17 al 23. Bendito sea Dios, y ahí terminamos. Para la gloria del Señor. Primera de Pedro 1. Bendito sea Dios. 17 al 23. Estamos allí. Primera de Pedro 1:27. Perdón. 1:17 al 23. Vamos a leerlo allí. 17 al 23 dice la palabra. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro. Corazón puro. Aquí podemos ver, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga toda la obra, conducido. ¿Qué quiere decir conducidos? Caminen, dice. Caminen con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que anden en este mundo, caminen con temor a Dios. Que el temor no sea al hombre. Porque hay personas, amados hermanos, que cuando miran a otro hermano, se comportan como cristianos. Aquí debemos de ser, amados hermanos, transparentes. Porque ese Dios que no miramos, ese Dios está en todo lugar. ¿Dónde me iré de tu presencia? Si me voy para abajo de la tierra, ahí estás tú. Si me trepo a las estrellas, ahí tú estás. ¿Dónde me correré que no me puedas ver? Donde quiera me puede ver. Puedo estar en mi baño, en mi habitación, Él me está viendo. Entonces debemos de caminar con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y así que, amados hermanos, esta es palabra de Dios, no de hombres. Y esperamos que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones y podamos ponerla por obra. Que el Señor le bendiga y así